A todos por haber venido a esta sesión del Ateneo. Quiero recordar que es la 280. Y uno. 81. Bueno, pues la sesión 281. Quiero dar las gracias a la Cátedra Santa, que es la organizadora y patrocinadora de este evento. Excusar la asistencia del director de la escuela, que no puede acompañarnos hoy, le gusta siempre hacer las presentaciones del Ateneo. Y la persona que tenemos invitada en esta sesión es una persona de la casa, es ingeniero industrial de la escuela. Y los derroteros profesionales pues le han llevado por el mundo de la consultoría. Entonces él es, como ha dicho antes, autónomo, freelance, y se dedica, bueno, pues a la consultoría, como digo, en aspectos relacionados con proyectos europeos, etc. Y la sesión que nos va a traer hoy pues hace referencia a la presentación de proyectos, pues a presentaciones que hagan que los proyectos pues entren por la vista, ¿no? Que creo que es importante también saber vender los buenos productos que habitualmente se realizan o realizaré como ingeniero. La presentación y el debate de la sesión la va a llevar mi colega Ignacio Martínez, su director de Relaciones con las Empresas, y además él pues, también va a hacer una presentación un poco más profunda de la figura que viene esta tarde al Ateneo. Bueno, pues nada más. Repito mi agradecimiento a todos los que habéis asistido y espero que disfrutéis de esta sesión. Nacho. Yo, por ser muy breve, porque ya llevamos 10 minutitos de retraso, contar solo dos detalles. Uno, como si estáis acostumbrados a venir al Ateneo, hemos movido las mesas y las sillas, porque lo normal es que cuando tengas que hacer una presentación de determinadas características, pues claro, tengas un escenario en el que te tengas que mover, en el que tengas que interactuar. Entonces, eso, alguna pincelada hoy escucharemos. Dos, presentar a Diego es muy complicado, porque Diego es una persona como en el fondo va a transmitir con sus presentaciones. Cada presentación es distinta. Vosotros igual no estáis acostumbrados a hacer muchísimas presentaciones, pero seguramente pues una al menos tendréis que hacer aquí antes de iros de la escuela, aunque sea la de vuestro trabajo fin de estudios, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que saldrán hoy es que cada presentación tiene que ser distinta, igual que cada conversación es distinta, y de la misma manera que cada vez que tú interactúas con alguien pasan cosas distintas. En las presentaciones, una buena presentación hay que hacerla nueva cada vez. Eso implica mucho trabajo, pero claro, si somos profesionales de eso, y las presentaciones, lo que vamos a ver hoy es eso, cómo profesionalizar las presentaciones, pues hay que caminar por ese camino, valga un poco la redundancia. Y tres, algo que caracteriza a Diego es esa meticulosidad que vais a ver hoy. Seguramente la notaréis en sus palabras, en sus presentaciones, en sus gestos. No sabréis muy bien lo que está pasando, algunas de esas claves las dirá, otras simplemente las notaréis, pero esa meticulosidad se nota en las distancias, en los colores, en los puntos, en las tipografías. Una presentación profesional habla de eso. Él ha venido hora y media antes para familiarizarse con el entorno, para ver la acústica, para ver la imagen del proyector. Yo no os digo que lo tengáis que hacer eso cada vez que hagáis una presentación, pero cuando uno tiene que exponerse ante un auditorio, pues tienes que saber en qué terreno te vas a mover, cuáles son las distancias, cuál es la acústica, muchos detalles. Esa es la gran diferencia entre jugar en segunda, en primera o como esta tarde en Champions, ¿no? Que aprovecho para deciros que no os preocupéis, antes de las 7 y pico terminaremos todos para poder llegar a tiempo del segundo hito importante de hoy. Entonces, simplemente os dejo en manos de Diego y lo único que os diría es que durante 50 minutos os olvidéis un poco de todo y disfrutéis. Disfrutéis de algo que es más allá que una presentación. Seguramente nosotros lo decimos. Yo con Diego tengo la suerte de dar un curso en el que durante unas cuantas horas explicamos cómo hacer esto. Estas presentaciones en el día a día de la escuela pues no serían para todas las presentaciones de las clases, de todas las clases de todos los días, sino sería para la primera, por ejemplo, para la presentación del curso, o para una presentación especial, como el trabajo fin de estudios. Entonces, yo os diría que disfrutéis un poco, leáis entre líneas y nos dejemos un poco llevar pues, por la atmósfera que espero que se cree. Así que nada, lo dejo con vosotros. Un placer como siempre tenerte. Bienvenido a la que fue tu casa y sigue siéndolo. Y 50 minutos. Yo sé que lo estáis pensando, lo más importante no os lo vais a perder. A mí el fútbol, quien me conoce un poco ya sabe que me da igual, pero sé que como me pase del tiempo puedo empezar aquí a caer cosas, así que no os preocupéis y que gane el mejor. ¿Para qué hacemos una presentación?
Antonio. Sé que estás compungido porque me han dicho que eres del Barça. ¿Quién te ha dicho eso? Está en el aire. Bien, sí. Bueno, pues una presentación la hacemos para, después de trabajar intensamente sobre algo, pues presentárselo o vendérselo a alguien, ¿no? Que va a ser el receptor del Lo ha dicho. Es para vendérselo. Vender no tiene ninguna connotación negativa. Un buen producto no sirve de nada, una buena idea no sirve de absolutamente nada si la persona que tienes delante, que puede ser el tribunal que va a evaluar tu proyecto, no decide que es el mejor proyecto que se ha hecho nunca en esta santa casa. Es una venta. Lo que no vale es vender humo. Habéis dedicado muchísimas horas a vuestro proyecto. Veo que aquí hay muchos estudiantes, por eso me quiero centrar en ello también. Los que hemos pasado por un proyecto fin de carrera, además, y aparte en otras universidades asesoro a los doctorandos a la hora de preparar su tesis. Entre otras aquí. De nada sirve que sea un gran trabajo si no sabes contarlo. Y para contarlo tienes que hacer un ejercicio en el cual te quedes con lo esencial. Por eso hablamos de unir los puntos. Olvidaos de querer contar cada detalle. No tiene sentido. Lo que queremos hacer es que las personas hagan un viaje con nosotros. Y lo que yo os propongo en este ratito que vamos a estar, en esta tarde, es que hagamos un viaje. Que vayáis uniendo los puntos. Y todo es para que realmente consigamos, como este niño, Harold Whitler, ¿no? Era un niño que, bueno, nació sordo, y esta foto se la hizo su pediatra en el momento que le puso un implante coclear, la primera vez que escuchó algo. Lo cogió y le hizo una foto. Es lo que tenéis que perseguir con vuestra audiencia. Que diga, es la quinta vez que me cuentan esto, pero no me lo habían contado así. O estoy trabajando en un proyecto de láseres, a mí me da igual el mundo del láser, ¡pa! En cuanto llegue a casa me pienso poner en la Wikipedia a ver de qué va esto de los láseres pulsados. Que despertéis una emoción, una sensación práctica, operativa. Aunque estés hablando de ecuaciones diferenciales, aunque estés hablando de matrices jacobianas. No es lo mismo hablar de matrices jacobianas, así a pelo, que hablar de cómo Pixar las utiliza para desarrollar los motores de pelo en las películas de animación. Ah, para eso sí, para eso sí. El Renderman es jacobiano tras jacobiano. Renderman es la aplicación que utiliza Pixar, ¿vale? Para sus animaciones. Con la que se usa detrás para el Señor de los Anillos, ¿vale? Cuando ves a Legolas tirando flechas ahí como un loco, todo eso es jacobiano tras jacobiano. Buscad el punto de anclaje, pero no lo contéis todo. Identificad cuáles son los puntos que realmente definen esa forma, que definen ese mensaje. Por eso tenemos que buscar que sea como continuo. ¿Cuántas presentaciones como estas veis normalmente? De estas que empiezas a ver, la gente te va a transparencia, sobre el comentario, memorizar. Las vemos continuamente, yo en mis clientes las veo continuamente. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que a la gente le da un tabardillo. Como cuando empezamos con el aeróbic de las letras, ¿no? Cuando vemos que queremos contarlo todo y para que realmente cale, en vez de ir a esa simplicidad, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer rollos. Nadie ha visto esto nunca, ¿no? Lo que tenemos que buscar es no tirar tanto de efectos especiales, que pueden estar muy bien, pero si sirven a un propósito. Lo que tenemos que buscar siempre es que lo que pongamos ahí, esto, que es una pizarra, al fin y al cabo es una pizarra, como un profesor la utiliza, lo que pongamos aquí es tan importante que algo que sobre a lo mejor te va a eliminar a lo que hayas contado antes. Va a borrar de la memoria de las personas algo que es realmente importante. Luego pensad no tanto cuánto añadir, sino cuánto quitar. Y la gran ventaja es que hay un recurso que nos ha funcionado de siempre, que son las historias. ¿A un niño se le cuenta un cuento de 55 páginas? ¿O son 5 o 6 paginitas y van pasando aventuritas muy simples y que al niño le llega? ¿Cuál de las dos es la que sucede normalmente? No contáis nunca cuentos a niños. Vale. ¿Cuál recordáis que era? ¿55 páginas o 5 minutitos hasta que te quedas dormido? Vosotros ahora ahí sois como niños.
De hecho, estáis en posición fetal. ¿Sí? Estáis en posición fetal. ¿Y qué dos cosas hacen los bebés? Comer y dormir. O sea, imaginaos lo chungo que lo tengo. Porque comida no he traído. O sea, el riesgo de que os durmáis es muy elevado. Si no mantengo vuestra atención de una manera honesta, de una manera técnica, de una manera que sea operativa. Es un riesgo elevadísimo. Por ello nos vamos a centrar tanto en lo que ellos necesitan escuchar. ¿Cuánto tiempo llevamos contando historias? ¿Cuánto crees que llevamos contando historias? Desde hace... Desde antes de la escritura, seguro. Digo una cifra. ¿1 millón de años? No, 1 millón de años no, pero 35.000 sí. 35.000 años, ¿vale? El periodo magdaleniense. Perdón, las cuevas de Altamira, conocéis, ¿no? Altamira, Atapuerca, tal. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época? No había palabra escrita, no había siquiera palabra hablada, y en vez de PowerPoints, lo que se utilizaban eran las pinturas rupestres. Y lo que hacemos hoy, queremos caer en esa misma tendencia y empezamos a llenar diapositivas y diapositivas de PowerPoint de la bestia. Está estimado por un estudio de Microsoft, que tiene ya años, pero que al cabo de un día hay 30 millones de licencias de Microsoft abiertas. No digo 30 millones de presentaciones, ¿eh? Hay gente que lo utiliza para la lista de la compra, hay gente que lo utiliza pues, para la carta de Navidad, para lo que sea. Si hacemos una equivalencia a PIB mundial, PIB español, podemos decir pues, que si hay 30 millones mundiales, en España tenemos unos 500.000 PowerPoints abiertos al día. No está mal. Vamos a hacer la equivalencia con Aragón. Podemos decir que hoy, en la jornada de hoy, no sé si vosotros en clase y demás, habremos tenido unos 14.000 PowerPoints abiertos hoy. Tenéis que pensar que el vuestro tiene que ser el número 1 de esos 14.000. Que cuando estéis en un congreso hablando después de 5 y antes de otros 5, la gente diga, ostras, esa presentación, jamás pensé que me iba a enterar de cómo funcionaba la mecánica de fluidos en un fluidos no newtonianos patatín patatán. Y encima soy de derecho. Y me ha gustado. Digo de derecho, cuidado. De cualquiera. Con lo cual de lo que se trata es de qué vamos a hacer para que nos extinga. Hace 35.000 años llevamos contando historias. Y esto fue evolucionando. 35.000 años, pues bueno, la gente lo que buscaba era dejar su marca. Como la cueva de las manos en las Scouts, ¿no? Pues la cueva de las manos, esto es en Argentina. O las pinturas rupestres en las Scouts o aquí en Altamira. Pero esto fue evolucionando. Y llegamos a Mesopotamia, en el siglo XX a.C., y ya empieza a haber historias, ya empieza a haber fábulas. No en personas, sino en animalitos, perros, zorros, elefantitos, pero empieza a contarse historia. Y llegamos al siglo XI a.C. Y sucede algo precioso en el mundo de la literatura, que es cuando aparece Homero. No este, ¿vale? Este es posterior, aparece Homero. Y en la Odisea nos retrata cómo Ulises viaja. ¿Conocéis? El viaje a Ítaca, Ulises, a Ilíada. ¿Qué es lo que nos enseña Homero? Esto lo decía mucho Steve Jobs, que el viaje es la recompensa. No es tanto a dónde llegues, sino el viaje en sí. No es tanto la conclusión final de tu presentación, llegará, sino que les hagas viajar. Lo ideal es que 20 segundos antes de la gran conclusión, ellos hayan llegado a ella. Que les hagas viajar. Que no sea un rollo de repente, ¡pum!, 2,7%, gracias. No. Que lo vayan viviendo, que ostras. Que te juegas que al final mejoraron la eficiencia de la línea y lograron el 2,7. Y además sin contar rollos. Y este señor nos contaba cómo unían los puntos. Cómo Ulises miraba, de hecho, la primera vez que se habla de las constelaciones, Orión en concreto, nos lo dijo este señor. Era tan válido que a día de hoy hay 88 constelaciones oficialmente, la mitad de las cuales son de la antigua Grecia. Y este señor habló por primera vez de la constelación de Orión. ¿Qué significan las constelaciones? En realidad las estrellas que forman las constelaciones no tienen ninguna relación entre ellas. Nancho, ¿puedes apagarme la luz de aquí, por favor? Aquí, aquí. No todas, que si no... Eso es lo que no quiero.
Las 88 constelaciones que tenemos registradas, desde el año 68 por la Unión Astronómica Internacional, pero la mitad de ellas son de la tradición griega. Y este señor Homero nos hablaba de cómo una de ellas tenía la forma de un guerrero, la forma, conocéis, ¿no? Es que os gusta la astronomía. Es decir, los antiguos griegos veían en determinados puntos, veían que era lo que les ayudaba a guiarse, y dibujaban imágenes. Y no tienen relación entre ellas, las estrellas de una constelación. No hay relación gravitatoria entre ellas, es un puro efecto óptico. Si miramos al universo una rotación de 90 grados, veríamos que la osa mayor, una está aquí, otra aquí y otra está allá. No tiene nada que ver. Pero unían los puntos. Y es lo que permitió pues, que a partir de una serie de estrellas, pues ellos lo que veían eran imágenes que les ayudaban a guiarse en el camino. Y es a partir de ahí cuando nos cuentan que las historias de lo que consta es de eso, de cómo unes esos puntos. Y a partir de ahí lo hicieron con todo el orbe. Todo lo que vieron, todas las estrellas iban dibujando diferentes imágenes, luego se sofisticó más, luego ahora tienes aplicaciones en el ordenador que te va diciendo exactamente entre qué minuto vas a ver la Estación Espacial Internacional. En aquella época no. Pero es algo que sigue valiendo. Hoy por hoy, si quieres tener el título de patrón de recreo, de navegar un barco, tienes que saber orientarte por las estrellas. Y sigue siendo válido este criterio. Y por eso hoy por hoy, cuando miramos al cielo, seguimos viendo las mismas constelaciones. Y seguimos teniendo la misma imagen, y cuando hace la salida a la noche. Y lo que sucede en ese momento es que los neuropéptidos que suceden en nuestro cerebro, esas reacciones bioquímicas, nos hacen entrar en un estado de creatividad, en un estado dinámico. Hacen que generemos endorfinas, hacen que generemos ácido GABA. En otras palabras, estimulamos nuestra inteligencia. Generalmente. Hesíodo fue más allá y nos enseñó lo que era una fábula con moraleja. Ya no era solamente conectar los puntos, sino con una conclusión. De hecho, un siglo más tarde es cuando Esopo, las famosas fábulas de Esopo, nos enseña a cómo contar esas historias, pero mucho más cortitas. Pero claro, tragarte la Odisea tiene lo suyo. Pero una fábula de Esopo, la cigarra y todo esto, quieras que no, pues te la puedes leer y se la puedes leer a un niño. Y a todo esto que hemos hablado, Aristóteles os suena, ¿no? Entonces la poética de Aristóteles en el siglo IV a.C. A todo esto le dio forma. A ver, ¿a alguien de aquí le gusta el teatro? A nadie. Sí. Me han dicho, hay 120 tíos en Zaragoza que no les gusta ninguno el teatro. Me han tocado todos los años. ¿Hay alguien que no le va a hacer ninguna pregunta? A mí, pero no me preguntes. Vale. ¿Alguien más que le guste el teatro? Bueno, lo sabréis en general. ¿En qué tres? La dinámica de un teatro, de una historia. ¿Recordáis en qué tres partes se divide? Exposición, nudo y desenlace. Exactamente. Así tiene que ser vuestro proyecto. Tenéis que exponer algo, tenéis que darle algo de tensión. Controlada. Tampoco es cuestión de perder al tribunal. Pero algo de tensión. Por ejemplo, ¿dónde fallaron otros cálculos y dónde el vuestro ha resultado? ¿Dónde no convergían unas soluciones y la vuestra converge? Dice ese señor, el cuarto antes de Cristo. Y desde entonces nada ha cambiado. En una historia que funciona sencillamente y que sencillamente funciona. Hasta que llega Cervantes. Y llega Cervantes y se inventa el Quijote. ¿Y para qué nos importa hablar ahora mismo de Cervantes un minuto? Si estamos hablando de presentaciones. Hasta Cervantes, nunca el punto de vista de una novela estaba en el personaje. Homero nos hablaba de aventuras que le sucedían a Ulises, a Hércules, a esta gente. Eran héroes lejanos. Hablaba desde arriba. Se hablaba de dioses o de superhombres o de hombres, pero desde lejos. Cervantes es el primero que habla en boca de Alonso Quijano, o sea, del Quijote, o te habla en boca de Sancho Panza. O a cada cual que se identifique con el que quiera. Y ese contraste es lo que le da riqueza. Cuando vosotros presentéis vuestro proyecto desde el corazón, y digo desde el corazón, porque le habéis dedicado un montón de horas. Será lo más técnico del mundo, pero le habéis dedicado un montón de horas. No tengáis miedo a hablar desde el corazón, hablar de lo que supone para el mundo. ¿Cómo va a ser mejor el mundo? ¿Cómo va a ser mejor el ecosistema inmediato? Gracias a lo que habéis hecho. He citado al director de proyecto también, porque esto le suele gustar. No te digo que
todo el mérito. ¿Vale? Con lo cual, no le habléis de que hay unos molinos, hablad de cómo es la piedra, cómo es el enlucido, cómo es el aspa. Esto significa unir los puntos. Y esto lo sabíamos desde pequeños. Cuando íbamos al colegio, ¿qué os acordáis más? ¿Del maestro que sabía un montón de cosas o del maestro que os emocionaba? No hace falta que seguir siendo estudiantes. Y esto vale hoy para las asignaturas que dais aquí. Y si os vale mi testimonio que hace ya unos años salir de aquí, ¿de quién creéis que os acordáis más? ¿Del que os ha transmitido algo? ¿Del que un día así entre risas te ha contado cómo funciona realmente un osciloscopio? ¿O del tío que te ha pasado toda la documentación de todos los Texas Instruments que hay en el mercado? ¿De quién os acordáis luego? Eso significa... Es que hay profes aquí también. Cuidado. Es que os fastidian. No, no se fastidian. Sí, yo creo que si están aquí es que tienen la sensibilidad artística. Este señor, a los que les guste la magia, igual lo conocéis. Este señor se llamaba René Lavand. Este era un mago argentino, tristemente falleció el año pasado y le faltaba un brazo. Y este caballero decía David Copperfield, el mago este de Estados Unidos, que era el mejor mago vivo del mundo. Y hacía magia con cartas con una sola mano. Su frase era, en vez de no se puede hacer más rápido, decía no se puede hacer más lento. Es lo que me decía mi madre siempre cuando me vestía, y decía, no se puede hacer más lento. Hijo mío, no, es igual, ¿no? Y este hablaba de la simplicidad, que no la simpleza. Haced presentaciones que lleguen a lo esencial. La simplicidad es una virtud. La simplicidad implica dominar tu materia. Implica que amas, y digo amas a tu público. Significa que les tienes un respeto. La simpleza es subrayar las 3 primeras frases que se te ocurren y las sueltas. La simpleza es un vicio. La simpleza es de vagos. La simpleza es de cobardes. La simplicidad es virtud. Y hay que tener arrestos para ir y hacer una presentación que sea simple. Puede ser sofisticada, pero a la vez simple. De hecho, Da Vinci decía esto, ¿no? La simplicidad es la mayor sofisticación. La gente que más domina sus proyectos es la que es capaz de contar con mayor simplicidad. Luego os pondré un ejemplo. Para un proyecto que he hecho que he dominado, pues lo cuento simple, ¿vale? El resto ya no es tanto. Con lo cual, y a los que os guste el mundo del cómic, para amplificar, la clave es simplificar. Y por eso os invito a que unáis los puntos. Como hemos hablado antes, cuando vemos las constelaciones, eso ha funcionado desde hace siglos y siglos. Cuando las vemos, cuando estamos identificando ahí, no es fácil irse con la guitarra y encender un fuego y simplemente pues, que lo tengas desde... Es que en mis tiempos se hacía lo de ir con el fuego y las excursiones. Además Nacho, creo que tocabas... Bueno, es que Nacho, además un todos los excelente doctor, es una promesa de la música. Y ahí me he quedado, en promesa. Bueno, Julio Iglesias dice que cantas como el muy bien. ¿El Principito se la ha leído a alguien? ¿Sí? Maquiavelo, el Príncipe de Maquiavelo también. ¿Cuántas páginas tienen estas obras? Sí, poquitito que tiene poca gente. Pero el Príncipe, que son entre 150 por ahí, ¿no? El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Bueno, el tipo de letras, vamos, ¿eh? Más de 100 letras, más de 100 páginas. 100 letras sí. Más de 100 páginas, más de 100 páginas. Sí, pero El Príncipe de Maquiavelo. no es una obra, digamos. Cualquier bestseller a día de hoy necesita 500 páginas, ¿eh? El hombre sin atributos de Mursky, ¿no? 500 páginas, y me he quedado ideas y tal. No. Las grandes obras no necesitan de grandes adjetivos, de grandes adornos. El Principito es una maravilla, es un canto contra el Tercer Reich. Es un canto contra la Guerra Mundial, es un canto contra el nazismo. Es existencialismo puro. Y enamora igual a un niño que a un adulto. Enamora igual a un tío de letras que a un tío de ciencia. Las 70-80 paginitas que tiene el Principito, tienes a Nietzsche, tienes a Sartre, tienes a Kierkegaard, tienes a Schopenhauer y tienes a un piloto de avión que te cuenta lo que significa quedarte tirado en el desierto. Te habla de lo que es una alucinación. Al final, ¿qué te preguntas? ¿Estaba alucinando o no? Tiene momentos incluso emotivamente muy duros y no necesita
200.000 páginas. Cada pequeño capitulito, cada punto, es esencial. De hecho, hay una frase muy famosa de ese libro, lo sabéis, ¿no? Que no se ve con los ojos, sino con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo que decía este señor, y es algo que en mi vida profesional trato de aplicarlo a diario, y es que la perfección no se alcanza cuando no queda nada por añadir. ¿Cuándo creéis que se alcanza la perfección? Cuando no queda nada por quitar. No dudéis en ir restando elementos hasta que os quedéis con esa estructura mínima que dices, si cuento esto y cuento esto, queda expuesto mi proyecto. Sin atajos baratos, ¿vale? Es decir, hay una normativa cuando cuentas proyectos y cuando los expones, pero es que la memoria es la memoria y la presentación es la presentación. No tengáis miedo a hacer algo simple. Yo tenía un jefe que me lo decía siempre, me decía, Marqueta, es más difícil hacer una memoria de 10 páginas que de 100. ¿Y qué razón tiene? Yo en mi trabajo tengo que hacer, al margen de presentaciones, determinados informes de ingeniería que no pueden pasar de 10 páginas. Y para llegar a contar en 10 páginas un proyecto de una cierta complejidad, primero tienes que entender muy bien de qué va y tienes que hacer una capacidad de síntesis muy fuerte. Y cuando haces una presentación es lo mismo. Por tanto, preocupaos siempre de unir los puntos. Sé que soy insistente con ello, pero es fundamental que recordéis siempre que ha funcionado, ¿vale? Bueno, luego hay gente que ve cosas donde no hay, ¿vale? O sea, lo que no vale, es decir, yo os voy a contar los puntos y os voy a contar porque esto es así, esto es así. Los rollos no valen. Es decir, mira, es que hay una constelación nueva que he descubierto, ¿eh? La constelación Eris Jordan y tal. No. O sea, de la misma manera que os digo que no hay atajos, lo que tampoco vale es el inventarse cosas y venderlo. ¿Vale? Por tanto, vamos a hablar de lo que es un mapa mental. Como en un trozo de papel, al igual que antiguamente. Fijan, esa estrella, esa estrella, esa estrella, esta estrella. Para ayudar al público a que entienda el mensaje. Cuidado con caer en obviedades. Es decir, os voy a contar una presentación para que unáis los puntos. O sea, lo que no podemos es caer en la simpleza. Acordaos, la simplicidad es una virtud. Tienes que conocer muy bien de lo que estás hablando. La simpleza la puede hacer cualquiera. Cualquiera que tenga un fluorescente y un poco de rato para hacerla. Con lo cual, si sois capaces de generar en las personas conocimiento, habéis dado un salto mucho mayor del 90% de las presentaciones a las que asisto. Generalmente la gente se queda aquí, en los datos, ¡pum! Yo te lo suelto ahí. Y como mucho, bueno, somos gente técnica, se nos supone una preparación, pues además te voy a dar información, es decir, voy a diferenciarte qué es de esta naturaleza, qué es esta categoría, qué es este segmento, qué es temas de mercado, qué es tema técnico. Lo que tienes que hacer es no unirles, sino invitarles a que ellos unan los puntos. Y mi visión es esta. Para mí esta presentación, esta charla de hoy es especial. ¿Por qué? Porque yo vengo de aquí. Yo he sufrido aquí, yo sé lo que es el rascar el compensable. O sea, yo sé lo que es rascar el compensable después de varias matrículas de la asignatura. No voy a decir cuál, no sé que esté aquí susodicho o susodicha. O sea, sé lo que es decir después de la pasta que me dejó en matrículas y al final lo voy a probar como un compensable. O sea, esto, no merezco la vida, ¿no? O sea, sé lo que es hacer la mayor reingeniería del mundo para cuadrar prácticas de álgebra con las clases de la tarde. Y por eso para mí es especial el estar aquí, el que me hayan llamado, porque parece que les gusta lo que hago por ahí. Y yo lo que quiero transmitir siempre es eso. ¿Y qué tiene para mí de especial esta charla de hoy? Que es volver a casa. Cuando hagáis una charla, hombre, no os inventéis una emoción donde no la hay. Pero cuando hagáis una charla tenéis que identificar, o hagáis una presentación, tenéis que identificar qué es lo que le hace especial. ¿Qué le hace especial o diferente a ellos? ¿Y qué es lo que... ¿Eso que suena es el aire acondicionado? Sí. Uf, bien. Lo que es que es frío. Pero va a ser una grabación. Bien. A ver, vamos a romper algún mito.
¿Conocéis el lado izquierdo, el lado derecho, el cerebro y tal? ¿Sí? Izquierda, derecha, creativo, racional, tal. El cerebro realmente no funciona, un hemisferio se dedica a esto y otro hemisferio se dedica a esto, ¿vale? El cerebro precisamente funciona de tal manera que lo que hace es conexiones. A la izquierda lo que veis es un cerebro cuando no está en actividad. Por ejemplo, el mío. A la derecha lo que veis es la actividad sináptica, las sinapsis, ¿no? Son dendritas, es decir, esa actividad eléctrica que produce los impulsos que producen la actividad intelectual. Lo que sucede es que cuando estás en modo creativo, en modo replicar, cuando estás en pensamiento simultáneo o en pensamiento secuencial, lo que se van activando es diferentes partes. Y la gracia del cerebro es cómo va, básicamente, tocando unas, tocando otras. No es una nota solamente que suena ahora, sino va combinando. Y cuando tú estás haciendo a las personas que unan los puntos, lo que estás haciendo es activarles, estás estimulando. Esto lo decía muy bien Paco Marco, el anterior director de la escuela de doctorado aquí, que una presentación tienes que estimular a tu audiencia. Para estimular no es poner una ecuación y venga, resuélveme de memoria. No. Entonces, venga, serie Fibonacci, venga, dime los 20 primeros días. No, eso no es estimular. Estimular significa el no dárselo todo mascado, el que ellos vayan llegando a ello, que vayan viajando con nosotros. Por ejemplo, decimos que unir los puntos, yo os puedo contar cuántos, os puedo preguntar, ¿no? ¿Cuántos puntos hace falta? La computación y el modelado. ¿Con cuántos puntos se define un movimiento antropomórfico? Es decir, una persona caminando. ¿Cuántos puntos necesita? O sea, con el Señor de los Anillos, Gollum, tal, ¿no? Que les ponen un traje así con todos sensores. ¿Cuántos puntos se necesitan para definir una figura humana? 30. Menos. 19. Bueno, 15, así llegamos antes. O sea, podemos hacer una ecuación de modelado, tal, y esto a lo mejor habrá un 10-20% de la sala que sabrá lo que significa esa ecuación. Yo no estoy entre ellos. Pero lo que podemos decir es, lo que funciona realmente es que al cerebro, cuando le pones determinados patrones, y eso si haces fotos, hazlas sin flash, por favor. ¿Eh? No, si hagas fotos no, antes le pegamos aquí. Más que nada porque se enciende la luz y me despista. Lo que tienes es 15 puntos, y con esos 15 puntos vas a definir el movimiento. Tú puedes decir, si tiene pelo largo o tiene pelo corto, por eso ya se nota, ¿vale? Nosotros lo que podemos hacer es, con nuestras presentaciones, eso mismo, que es el darles los puntos, darles cuál es lo esencial de cada presentación. A ver, esto ya les hemos visto bailar. Pero cuidado con decir, no te preocupes, ¿lo quieres discretizado? Te lo voy a discretizar. Es decir, no te preocupes, que no te voy a dar la foto entera, porque Marqueta me ha dicho que en las presentaciones no hay que dar la foto entera. Eso sí, te voy a dar los puntos para que los unas. Entonces tú te piensas que la gente, cuando están tus presentaciones, lo que está es para unir todos estos puntos para que le cuentes la Gioconda. O sea, ni el platanito ni esto, ¿vale? ¿Lo vais siguiendo? Esto es muy fácil, tú esto lo metes lo escaneas, le dices, venga, puntillismo, o me lo discretizas, un mallado de 8000 por 8000. No es necesario, vamos a hacer un pequeño juego. A ver cómo sacar yo. Nosotros pensamos en imágenes. Esto la gente lo tenéis más o menos claro, ¿no? ¿Cuántas veces tú tienes en la Excel, ¿no? Un montón de filas y simplemente las seleccionas, les pones automáticamente gradación de color y ya vas viendo, bueno, la roja y la roja, estos son los valores mayores, los menores, según la hayas puesto. Eso es mucho más rápido que ir número por número. Por poner un ejemplo tonto. Es más fácil ir a los dos rojos que a los dos valores más altos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Alguno igual ¿y eso qué es? Probadlo, es alucinante. Si nosotros pensamos en imágenes, vamos a jugar con ello a nuestro favor. Vamos, esto por cierto es una imagen real. Esto es una foto, de hecho ganó hace 3 años el concurso de fotografía científica en Londres. Es una foto real, con coloración química, pero estos son los neurotransmisores famosos. Esto es lo que habla Eduard Punset en los programas, los neurotransmisores, eso.
Si nosotros ponemos una imagen de hasta allá lejos, tenéis la perspectiva total, tenéis la distancia. Fijaos que esto es una imagen de unos 12 píxeles de alto por 50. Y sobran píxeles en realidad. Al igual que aquí. Y de hecho esta franja, que son 5 píxeles, es una de las estrellas más recreadas, litografiadas, impresas en general de la historia del arte. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Y con la perspectiva adecuada, si yo me pongo aquí, yo no sé lo que es. Es decir, si yo doy una serie de puntos, pero no les doy un contexto, nunca va a saber mi cliente, no va a ser mi audiencia de que estoy hablando. Pero con las suficientes, otros que estáis allá al fondo de pie, ¿estáis bien? ¿Estáis Yo les he dicho que los que estáis de pie, que si queréis podéis ir saliendo y entrando, aquello de estirar piernas y tal. Con el contexto y con la perspectiva adecuada, a ver, ¿esto qué es? Chaplin, ¿no? Allá, la Gioconda. Acá, la creación, ¿verdad? Miguel Ángel. ¿Quién? ¿Y allá? Lincoln. Ustedes me decían Pablo Iglesias. Ahora es donde viene lo chulo. Porque esto, te pones a practicarlo, al final dices, mira, me he echado un montón de horas a este proyecto, al final he identificado cuáles son esas 3 claves, cuál es la piedra filosofal. Pero de lo que os voy a hablar ahora es de una cuestión de actitud. Hemos dicho que no hay que dárselo todo mascado. Hay un libro que os recomiendo, es de Joseph Campbell. Este hace bastante, es del año principios de los 70 creo. Se llama El viaje del héroe. El viaje del héroe, Hero's Journey. Joseph Campbell, como las sopas Campbell. Te hace una... No voy a hablar ahora mucho, pero lo que te hace es cómo circula, porque además es un círculo, una historia, una aventura, que suelen tener, vale en Homero, vale en la Guerra de las Galaxias, es de cómo una persona normal en un determinado mundo se enfrenta a una situación irreal, o una situación que para él es irreal. Por ejemplo, cuando contáis en vuestro proyecto un objetivo que nadie ha conseguido antes. Y el propio personaje lo rechaza. Hasta que se encuentra con un maestro, en este caso Yoda, que le invita a dar el paso. A partir de eso se desarrolla mucho más. Pero las grandes historias funcionan así. Además del esquema de Pitágoras, de exposición y desenlace, Joseph Campbell nos enseña eso. El propio George Lucas dice que cambió el guión de la Guerra de las Galaxias tras leer ese libro. El personaje de Yoda, como lo entendemos, es gracias a ello. Vuestro trabajo como presentadores, ¿cuál creéis que es? ¿El de Luke Skywalker o el de Yoda? ¿Quién creéis que sois vosotros? Yo creéis que, bueno, yo no tengo mucha pinta de Jedi además, pero ¿cuál creéis que es mi función ahora, con la que estoy intentando? ¿Creéis que quiero ser Luke o prefiero ser Yoda? Me parece que nos ayuda. Gracias. Pues no quedan muchos minutos, o sea que... El objetivo es el que vosotros queráis dar el paso. El que yo os puedo contar una determinada idea en la que creo. Pero lo que se trata es que luego, si creo honestamente que eso es bueno, que vosotros lo apliquéis. Al igual que cuando hayáis hecho un proyecto. La idea es que eso sirve para algo, por eso es un proyecto, por eso te lo han aprobado como trabajo fin de grado, por eso te lo han aprobado trabajo de tesis, porque vale para algo. Porque de alguna manera el mundo va a ser mejor gracias a ello. Aunque sea un nuevo sistema de control de inducción o un nuevo sistema de dosificación de gas. Bueno, aunque no, precisamente. Y así lo queréis ejecutar. Y el trabajo vuestro de presentador, y para llegar a eso, tenéis que definir muy bien lo que vais a hablar. Luego, olvidaos de enchufar el ordenador de primeras. ¿Cuántos de aquí, sed honestos? Cuando os dicen, hay que hacer esta presentación, ¿cuántos entienden el PowerPoint a la primera? Que estéis atrás, que no os ven. Vale. No caigáis en esa tentación. Es una herramienta maravillosa. Pero de la misma manera que un cirujano, antes de tirar de estilete y bisturí, primero
te ha diagnosticado y ha dibujado por dónde hay que cortar y dónde no hay que cortar, lo que tienes que hacer es con un papel, que es la herramienta más poderosa que hay. Con un lápiz y un papel, empezad a dibujar, y digo dibujar la historia que vais a contar. Cuando digo dibujar es dibujar triángulos o dibujar cuadraditos. No hace falta que sea algo Microsoft Visio con la estandarizado lo que es rectángulo, lo que es rombo, que no hace falta eso. Simplemente que vosotros os enfrentéis, que os desafiéis a vosotros mismos a dibujar el mapa mental. ¿Y sabéis por qué nos da miedo? El papel. ¿Cuántos de aquí lo hacéis así? ¿Cuántos de vosotros, ojalá seáis muchos, cuántos de vosotros antes de empezar una presentación os ponéis con un papel y lo... Me alegra mucho cuando lo he puesto. Ojalá dentro de unos días seáis todos. Aparte que yo, pues, como soy un poco friki, yo lo tengo medido. Te ahorras el 40% de tiempo de PowerPoint si lo tienes claro en papel. Lo tengo medido. Estamos hablando de casi la mitad de tiempo, porque sabes lo que tienes que hacer y lo que no. Esto es lo que mi padre lo llamaba el desafío del papel en blanco. Cuando éramos pequeños, ¿no? En el colegio nos... Yo también he tenido mi Yoda, ¿no? Yoda en mi caso, pues... Mi padre era arquitecto, bueno, ahora que hay aquí arquitectura en la escuela de ingeniería, ¿no? Bueno, yo soy el de arriba. Esto es en Fernando del Católico, es en... Bueno, voy a decir aquí cerca, estamos en el aquí. Cuando éramos pequeños en el colegio nos encargaron de hacer una entrevista a tu padre o a tu madre, a tu tío, a quien quisieras. Y bueno, yo iba apuntando maneras y me acordé la mañana que había que entregarlo, entonces estaba corriendo ahí, papá, lo levanto de la cama, tengo que hacer una entrevista, cojo una cinta y tal. Y hace no mucho recuperé esa cinta. Y lo que yo creía recordar realmente lo dijo. Yo le preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta de ser arquitecto? Y me respondió, el desafío del papel en blanco. El papel en blanco puede ser tu gran aliado o tu gran enemigo. Y es una cuestión de actitud tuya. Puedes hacer un proyecto de un estilo o de otro. Puedes incurrir en una serie de discrepancias, una serie de errores o no. Puedes hacer una gran casa, puedes hacer una gran urbanización, puede ser un planeamiento urbano, puede ser una remodelación. Pero todo empieza en un papel en blanco. Y a mí me ha servido bastante bien en mi trabajo. Por eso os invito a que lo dibujéis, el mapa mental. ¿Cuáles son los impactos que queréis dibujar? Antes de poneros a hacer una gran casa, dibujadla. No en su detalle, sino en sus bases. ¿Qué es eso que voy a contar que realmente muestra quién soy? Es el desafío. Y cada uno se enfrenta a ese desafío de una manera diferente. Lo importante es que como lo contéis a ellos, no os podéis hacerlo uno a uno. Es una única experiencia. Vosotros estéis aquí, dicen firmar. Pues no puedo estar con cada uno de vosotros contando. Sería lo ideal, porque más potente que una presentación es una conversación. Pero en muchas ocasiones necesitamos hacer presentaciones. Por tanto, no os pongáis de primeras para lo que trabajad con el papel, que es una herramienta poderosa. ¿Alguno ha trabajado con mapas mentales aquí? Podríamos hablar toda una tarde. Un mapa mental básicamente es una idea. Os invito desde ya. En el centro del papel dibujas qué quiero que suceda. Es decir, qué decisión quiero que tomen las personas que han ido a mi presentación. Lo que yo quiero es que vosotros, a partir de mañana o de esta tarde, cada vez que hagáis una presentación, penséis en cómo unir, cómo ir a esos puntos esenciales y unirlos. Ese es mi objetivo. Pues si metéis alguna caña, pues idea, ¿no? No os veo con cara de interpretación. Luego poneos. Esta presentación que os estoy haciendo ahora, de hecho, es esta de aquí. Todo lo que estáis viendo en diapositivas es esto. Pero no pretendo que lo leáis. Pretendo mostraros una imagen. Esto es para otro tipo de charlas, pero os aprovecho para deciroslo. No queráis escribir todo lo que vais a decir, porque lo vais a decir. Y vais a desvirtuar el mensaje. ¿Veis muchas palabras en mis diapos? No, si hubiera muchas os las envío por email. Yo os evito el tostón de estar aquí conmigo. ¿Tiene sentido?
nada por quitar. Porque nos decían cuando es en experiencia del científico. ¿Quién conoce Pixar? Lo hemos citado antes, que igual he dicho muy rápido. ¿Conocéis, no? Las pelis de Pixar. Estos tíos son los mejores del mundo, ya no solamente en hacer mapas mentales, sino en quedarte con la esencia. Ver los storyboard, un storyboard, lo conocéis, el mundo del cine, donde se va dibujando cada plano, porque hoy con lo digital es más barato, pero antiguamente hacer una peli era carísimo. Es decir, tú no podías ir a la buena de Dios y vamos a rodar, tenías que saber muy bien dónde vas a poner la cámara aquí, y hoy se rodan 5 secuencias y al hotel todos. Esta gente son maestros de eso. Y si ves las diferentes películas de Pixar y tienes acceso a verlos, los storyboard, te das cuenta que realmente cumplen su máxima. Y es que el 75% del tiempo no es el PowerPoint o el RenderMan que usan ellos, sino diseñar la historia. Hacer que la gente una los puntos. Esto es una sesión de trabajo. Y ellos lo que hacen es que tú unas los puntos. Luego le dan una imagen, le dan una secuencia, le dan unos efectos especiales. Pero cada storyboard en realidad, incluso los colores que utilizan, lo que quieren es que unas los puntos. Y el caso máximo es el de Up. ¿Conocéis la película Up? Sí. Estos son los bocetos iniciales. Es como se empieza a dibujar la secuencia de Up cuando son niños y se conocen, ¿no? Hasta que luego cuando le dan otro tipo de arte, se dan cuenta de que hay no vamos a reventar la película, pero hay 5 minutos muy emotivos que vienen a ser un 6% del tiempo de la película y que en el storyboard se come un 20%, que es esta parte de aquí. Son conscientes de que es tan importante esa secuencia, que por cierto, ¿cuántas palabras tiene esa secuencia? Muy pocas. Ponen una. Música. Música. Yo recuerdo cuando la vi en el cine, que a la persona que me acompañaba le dije, he visto más cine en estos 5 minutos que en todo el año anterior. Un 6% de la película se come el 20% del storyboard. Así de importante. Esta gente son maestros en definir impactos. Y es lo que tenéis que hacer en vuestras presentaciones. Por ejemplo, cuando yo hago una presentación, esto es un ejemplo de una presentación, ahora os haré una, si queréis. Bueno, si queréis, claro. Pues, bueno, vamos a empezar así, Silvia, que no me fastidies, Podrías poner un montón de diapositivas, muchas, pocas. Por cierto, ¿cuántas diapositivas llevamos? 60 y tantos. 20. Alfonso, ¿cuántas diapositivas llevamos? 40. ¿Has dicho 100? ¿Has dicho 100, Belén? 104. 104. ¿Cuál es tu película favorita? O sea, de adultos. Igual la conocíais, no sé. Origen. Origen. ¿Cuántos fotogramas tiene Origen? No lo sabes. Esto solo en una escuela de ingenieros se podía reparar hasta que se lo hagan. No lo sabes. Porque una película no la mides por el número de fotogramas. ¿Qué tal la peli el otro día? Un coñazo, 25.000 fotogramas. No. No va así. Es lo que cuentas en ellas. Y si cada uno sirve al posterior. Por eso os habéis tragado 104 diapositivas, entre otras cosas porque no las numero. Por favor, no numeréis las diapositivas. Porque llega un momento que alguien diga, ostras, que llevamos 45, ¿y cuántas quedarán? No, hasta ahora han ido bien, pero igual ahora 15, ¿no? Y mucho menos 45 de 120, eso ya es criminal. Vamos, una de 120. El Ateneo de los... No podéis hacer eso. Lo que pasa es que cada diapositiva comienza un storyboard. Esto, si queréis, lo hablamos otro día en un bar. ¿Cómo hacer esto? Esto es un proyecto de 9 meses que iba orientado a reducir en $1 millón anualizados, porque eran los stocks de 4.000 toneladas de semiacabado en una empresa papelera. ¿Creéis que lo conté todo en la presentación? Me saltaría el cerebro a la mesa, ya, cállate ya. Lo que hago es identificar cómo quiero llevarlas.
Es decir, definir cómo son los impactos. ¿Te parece, Nacho, que les cuente? ¿Quiere alguien cronometrarme? Os voy a contar un proyecto. ¿Queréis que os cuente un ejemplo real de industria? ¿Sí? ¿Tú sí? Vale. A ver, esto es para poneros en antecedentes. Os pongo en antecedentes porque las personas a las que le hice la presentación conocían el antecedente. Luego que aprendemos aquí, que hay que saber a quién tienes delante. Para no caer en novedades, pero tampoco hacer atajos impropios que a la gente le hagan perderse. Esto de lo que se trata es de una fábrica, tristemente ya cerrada, Calatayud, ¿vale? Interciclar, los pañales. De lo que se trata es de aplicar algunos que seáis de organización industrial, Lean, mejora continua, ¿vale? Los principios de estandarización, resolución técnica de problemas, rutas específicas para cada cliente interno y proveedor interno y sistemas autodiagnosticables de si algo está funcionando bien o mal. Eliminar los despilfarros, en definitiva. Los que hayáis ido a alguna presentación mía, igual la conocéis. Esto es un proyecto full time, yo estuve full time 6 meses en este proyecto. El objetivo que yo perseguía con esta presentación, que todos sabían, era que me diera luz verde para aplicarlo en el resto de la organización. Le cuento una experiencia piloto. 6 meses, full time, ¿vale? Yo me dedicaba a eso, no hacer presentaciones, me dedicaba a esto. Estaba en planta y tal, pues con un par de blue collars que me dejaron pues, el tiempo parcial para poder. O sea que 300 es la cantidad de segundos que tienes para contar un proyecto. Si tú no sabes contar en 5 minutos un proyecto, es que no sabes de qué va el proyecto. Y esto se lo he dicho a empresas de muy diferentes tamaños. Y si lo pensáis, veis que es sensato lo que digo. ¿Alguien me quiere cronometrar? Estamos trabajando 29 céntimos más caro que la competencia. Nuestro precio está fuera de mercado, nuestro coste está fuera de mercado. Y una de dos, o lo repercutimos en el precio y estamos fuera, o lo repercutimos y costos están fuera. Y tras analizar lo que pasa en esta fábrica, nos damos cuenta de que es que no hay un solo mes en el que cumplamos objetivos de productividad. Ni un solo mes. Seguimos a la curva objetivo, pero nunca la tocamos. Afortunadamente hemos hablado con la gente, les hemos hecho preguntas. Es decir, ¿somos todos capaces de ver las cosas igual y actuar igual? No dependiendo de quién entra en el turno de mañana, quién entra en el turno de tarde, quién entra en el de noche. ¿Influye mucho si Pepito le da a Manolito el cambio de relevo o viceversa? ¿Tenemos resultados predecibles? ¿Que todo el mundo opere igual las máquinas? ¿O nos lo jugamos cada vez que arrancamos las máquinas a un número de la lotería? ¿Tenemos acotado la producción que tenemos esperada de cada turno? Es decir, tenemos, ya que se nos hincha tanto la boca de que somos una empresa Lean, tenemos una manera Lean de trabajar, en común para todos. La buena noticia es que la gente ha sido honesta al responder. No lo somos. Y hemos estado hablando con la gente de la 7, la línea 7. Y lo hemos definido como una línea piloto, en la cual vamos a poner toda la carne en el asador. Vamos a identificar todos los problemas que tienen. Y utilizaremos un sistema metódico para ver cómo abordarlos. Y la gran noticia es que el 100% de las personas, de los 5 turnos que están, todos nos han proporcionado ideas. Pero ahora toca trabajar. En estos 6 meses lo que hemos hecho es trabajar sobre ellas. En concreto los 3 últimos meses, que es cuando ya las teníamos consolidadas. Y para ello lo que hacemos es, de una manera muy sencilla y que todo el mundo conozca el criterio, definirlas por su facilidad y el beneficio. Hay ideas, el 70% de ellas, que eran sencillas o baratas de poner y nos ayudaban mucho. Las ejecutamos ya en el primer tiempo disponible de máquina. Ni se planifican, simplemente el primer tiempo disponible se ejecuta. Hubo 2 de las 90 ideas que nos propusieron, las que fueron errores de interpretación de ellos porque no eran ni lo uno ni lo otro. Se descartaron ni se explicó porque se descartaron en privado para que la gente comprenda el porqué. Y el resto de ideas, pues en función de si es fácil de integrar o no, o en función de si no tenemos claro el beneficio, se destinaban, digamos, al saco de las ideas, pero que los analizarían. Y además pusimos una cronología concreta para analizarlas. Solo hacer esto ya tuvo efectos. Estás trabajando con gente que está muchas horas en esa máquina, que quiere ser escuchada y respetada. Y de hecho quieren que la fábrica sobreviva. Porque a este paso nos cierra. Y lo que conseguimos es que 30 de las ideas
De las 90 que al final teníamos, 30 para noviembre y para diciembre ya las teníamos ejecutadas. Pero de nada sirve la ejecución si al final no tenemos un control. De hecho, aquí tenemos a Tom Fall, que era el presidente mundial, que nos visitó y estuvo viendo cómo era el estado de cómo hacíamos el chequeo binario de los procesos, lo que está bien, lo que está mal y cómo lo vamos a solucionar. Tenemos todavía puntos que hay que mejorar. O sea, nuestro ajuste interno de los procesos dista de ser óptimo, pero estamos en ello. Es un punto rojo que aún tenemos. Pero la gente ahora cree que hay una manera de trabajar. Y lo que hemos logrado es que la gente nos dé sus ideas sin miedo, que opine, con fundamento. Pero a este comité esto pues le puede dar más o menos igual. Lo importante es que donde antes ni un solo mes habíamos tocado el pelo de objetivo, ahora por primera vez en progresión lineal, ascendente, estamos en un más 2,7% de productividad. Algo que un año no sabíamos. Y si esto funciona en esta línea, lo que queremos es que este comité nos dé luz verde para aplicarlo en el resto de la hora. ¿Tiempo? 4 minutos 8 segundos. ¿Se ha entendido más o menos de qué va el proyecto? ¿Queréis que entran todos los detalles? ¿Solo hablar de cada una de esas ideas? Me haber pegado toda una tarde. A lo mejor si fuera un foro de psicología industrial, a lo mejor habría obviado otros detalles y me habría centrado más en cómo hay que dialogar con determinados foros profesionales. No es lo mismo hablar, desengañémonos, no es lo mismo hablar con un director, bueno, los llaman CEOs. El patito feo, ¿no? Que son CEOs. No es lo mismo hablar con un CEO que hablar con un carretillero. Ninguno más importante que otro, pero uno tiene más atribuciones y otro otras. Seguramente uno tiene un bagaje, vamos a decir, técnico y el otro no lo tiene, tiene otro. Tienes que saber a quién estás hablando. Si no hubiera puesto a hablar de todos los detalles, no estaría conectando los puntos. Porque donde habéis visto esta presentación es esta. Pero detrás de esta presentación, en realidad lo que hay es un clímax al que os quiero llevar. Yo qué es lo que os he hecho, os he preguntado, ¿no? Os he puesto una situación, decir, es que nos van a cerrar. Es que estamos fabricando así y es que estamos haciendo así. Lo que yo quiero es llevaros a la idea de que este piloto funciona. Eso lleva el call to action, ¿vale? Esto se suele llamar CTA, call to action, la llamada a la acción. Por cierto, la última diapositiva, ¿qué foto tenía? ¿La recordáis? Es cuando os he dicho directamente, dejadme poner esto en toda la hora. ¿Recordáis qué diapositiva era? Una foto de todo. No valía nada para centrarnos en ti. Ya, la sacas. Un aplauso, ¿eh? Sí, sí. Aquí, gracias. ¿Puedes decirlo más? ¿Lo habéis oído ahí al fondo? Ese momento es tan importante que olvidaos de una superfoto, olvidaos de una super tipografía. Y si lleváis idea de usar pirotecnia, no la encendáis. Es que Anthony Robbins, el payaso este, por lo visto, utiliza pirotecnias y cosas de estas. Es tan importante lo que quiero, no porque sea yo mi presentación, no, es porque creo que en ese momento lo que estoy contando puede contribuir en algo, humildemente en algo, a que esa fábrica vaya mejor. Y quiero que sea así. Con lo cual, no es tanto las diapositivas que utilice, cada una está cuidadosamente diseñada, ¿no? Pero al final, cuando yo os pongo todas estas diapositivas, lo que yo quiero en realidad es que unáis los puntos. ¿Se puede hacer más rápido? Sí. De hecho, en una ocasión me dijeron, oye, viene la vicepresidenta, ¿se lo cuentas en un minuto? Pues vale, pues sí, se puede hacer. Además, hay gente que, a mí allí en Salamanca me dicen que se nota lo de que soy aragonés por la época oscura de Goya y tal, que siempre mis diapositivas son negras y tal, ¿no? Que hombre, comparar mis diapositivas con los trabajos de Goya es un poco atrevido, ¿no? Pero hay un señor, se llama Takahashi, que hace siempre sus presentaciones con un solo grafismo, ¿no? Es decir, yo puedo decir que trabajamos 29 céntimos más caro que la competencia, porque trabajamos un 4,3% por debajo de la efectividad presupuestada. Esto no es sostenible, nos van a cerrar, pero todos han trabajado. Les hemos preguntado a todos ideas y nos las han dado. El 100%. Y además, nos han dado hasta 90 ideas. Esto como el WhatsApp. 30 leídas. Nos falta el tercer mosca, que es además de leído, aplicada. Leído. Me queda un café, vale, leído. Mira, no. Leído, ya veremos si va, ¿no? ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues en que ahora estamos en un más 2,7%. Y que lo que quiero es que no se aflore de un día. Esa funcionará en una, funcionará en las 5. Punto. Evidentemente quizás demasiado escueto. Lo que pasa es que no me he encontrado
los 4 o 5 años que me llevo dedicando a esto, no me he encontrado una sola situación en que me digan, Marqueta, la próxima presentación un poco más larga, por favor. Nunca. ¿Al revés lo habéis escuchado alguna vez? ¿No te enrolles, Charles Boyer? ¿Os han dicho alguna vez? La próxima un poco más larga, ¿eh? Es que estaba ya pillando bien la posición. No, no sucede eso. Vosotros os queréis largar, si habéis venido por las pastas, que las he visto. Os he visto, a vosotros os he visto comer pastas como cocidos. ¿Qué es lo que yo he buscado? Que unáis los puntos. Yo no voy a comparar mis presentaciones con la Odisea de Homero, pero lo que he estado buscando en todo momento es que esas diapositivas os llevaran a que hemos mejorado un 2,7%. Ese era mi objetivo, porque sé que mi argumento de que esto funcione y que me dejéis aplicarlo es si realmente por primera vez tenemos resultados. Y esa es mi visión con vosotros. Lo que yo quiero es que vosotros unáis los puntos, que hagáis a las personas unir los puntos, que seáis yo. Yo quiero que la gente que sois, vosotros sois compañeros míos, unos cuantos años desde que yo me fui de aquí, pero sois mis compañeros, permitidme consideraros así. Y yo lo que quiero es que vuestras presentaciones sean las mejores que haya por ahí. Y yo lo que humildemente contribuyo es pues, en aspectos que, bueno, pues que pueden ser útiles, que os puedan valer. Yo os cuento cosas que a mí me han servido, que sé que funcionan. Y por eso os digo, buscad la simplicidad. No os dé miedo llegar hasta lo esencial. Como hemos dicho que dijo el SPDI, lo esencial es invisible. Es decir, que vuestras presentaciones las hagáis con el corazón. Y dicho esto, que lo dejo tan arriba. A mí si me quieren hacer preguntas, yo encantado, ¿eh? Abandono la cámara para moderar brevemente el debate y la palabra es vuestra. Cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Queréis saber cuál es el tipo de letra ese tan chulo que utiliza Diego? Gracias, Nacho. A ver, aparte de tu presentación, tengo que reconocer que las presentaciones que últimamente a mí me han gustado más ha sido de gente que las ha hecho sin PowerPoint. Últimamente me está pasando eso muchísimo. No sé si es por la novedad, porque te centras más en las personas. Me gustaría que comentaras algo con respecto a eso. A ver, tú tienes que llegar con imágenes donde no puedas con palabras. Reconozco que utilizo el PowerPoint también porque lo utilizo como herramienta, como vehículo transmisor de que no hagáis los típicos PowerPoints, sino que realmente obedezcan. Yo he intentado que cada diapositiva obedezca algo. Tienes toda la razón, Nacho. La gente pone el ejemplo de Martin Luther King, ¿no? El discurso este de tengo un sueño, o he tenido un sueño, dormí bien y tal, ¿no? La gente dice, ¿ves? Martin Luther King no usó PowerPoint. Primero porque no había, ¿vale? Pero tampoco lo hizo a viva voz, usó un micro, ¿eh? O sea, no abjuraba la tecnología. O sea, el tío no se puso ahí frente al Reflecting Pool en Washington, así brazos en jarras, como un jotero. ¡Que ha tenido un sueño! El tío se apoyó en un micro. O sea, no abjuraba la tecnología. Pero, por ejemplo, si yo hubiera usado un micro, habría sido un dislate. ¿Para qué quiero un micro aquí? Yo que sí, yo cogí con mi diadema, tal, la tecnología, bueno, Iron Man, ¿no? No. Lo que uséis tiene que estar al servicio de vosotros, de los oyentes. Lo que dices es muy cierto. A ver, una de las presentaciones más potentes que hay, aunque está penosamente ejecutada, es el famoso, aunque fuera Steve Jobs. ¿Conocéis el discurso en 2005 de Steve Jobs en Stanford? Es brillante. O sea, es una lección, en otros tipos de cursos lo saben Nacho. Yo nunca pongo vídeos en mis presentaciones y en mis cursos, porque creo que no venís aquí a ver el vídeo. Pero cuando lo pongo, lo diagnostico, o sea, le voy haciendo la radiografía de qué es lo que está pasando, porque es un ejemplo de mapa mental de libro. Y además al principio te hace el guiño, te dice, vengo a contaros 3 historias. Nada más, es decir, el número 3 funciona muy bien el mundo de las historias. Entonces, si tú eres capaz de contarlo de tal manera que no necesites un apoyo, es ideal. Es que desengañémonos, somos gente técnica.
decir, el único caso que conozco es de otro cantamañanas, que es Sebastián Coe, que le vendió al Comité Olímpico Internacional, que es la honestidad personificada, como todos sabemos. ¿Dónde nos llevas a cenar? Arzac. Bueno, igual te caen los fuegos, ¿no? Sebastián Coe, ¿sabéis? Cuando le vendió, digo vendió, pero en el sentido peyorativo de la palabra. Vendió unos Juegos Olímpicos sin que hubiera una sola instalación hecha. O sea, por eso le llamaron, por eso soy caballero de la Orden Británica, del Imperio. Le dijo a su majestad, la majestad ya tenéis vuestros juegos, ya podéis empezar a echar cemento, mortero, para hablar en propiedad. Vendió un proyecto que era humo. Dile eso a los de Madrid, que habían gastado no sé cuántos mil millones en piscinas y demás, ¿no? Este tío no necesita imagen. Hace falta también un cierto carisma. Pero cuando tú te quieres basar en hechos, y los que estamos aquí somos gente técnica, sois ingenieros, es necesario. Tuviera un arquitecto que te exprese un proyecto sin un plano. Pues es que hasta Vitruvio lo hacía en el siglo I, arquitecto romano, ¿no? Es decir, no me quites el carboncillo y el papel. El cincel, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Lo que tú tengas que contar, si lo puedes contar sin imágenes, perfecto. O sea, no hagáis un PowerPoint porque hay que hacer un PowerPoint. La gracia del mapa mental es que muchas veces os llevará a situaciones en las que dices, pero yo para qué quiero un PowerPoint. Hay grandes conferenciantes en España que, en mi humilde opinión, utilizan erróneamente el PowerPoint. Un caso muy famoso, Emilio Duró. Emilio Duró puede que sea el mejor conferenciante que... ¿Lo conocéis a Emilio Duró? Es en internet, es un tío... Además es un tío bueno. O sea, como lo ves, es como es, ¿vale? Como lo ves ahí en YouTube, el tío es así. La agencia os lo decía, los de Thinking Heads, ¿no? Decía, es que ya no es que sea una mierda PowerPoint, que es una mierda PowerPoint lo que lo utiliza. Es horroroso. Parece que era un sobrino y dice, venga, juega el PowerPoint. O sea, hay una desconexión tal entre su personalidad y lo que dice y la basura que proyecta, que se cae. Digo, pero si es que no necesitas PowerPoint, si no digo que haya que mejorarlo. En Madrid se lo decías, ahí en Ortega y Gasset, ¿no? Decía que no es que diga que yo se lo puedo mejorar, es que lo que se lo quiero es quitar. Pero en el mundo técnico lo necesitamos. Si no es eso, una imagen, o un pliego, o dibujarlo en tiempo real en papel. Eso es muy potente. Vale, ¿alguna preguntilla más? A mí me gustaría que me hicierais alguna. ¿Qué pasó, Benito? ¿Puedes revelar quién te ha formado? Ahora que no soy nadie, vamos. ¿Nacho? Sí. No. No. Yo he medio broma, pero hay una parte de verdad. Nos hemos complementado muy bien en estos últimos años, sí. Pero a ver, este arte dramático que tienes Y antes de que responda Diego, y te doy un segundo para que lo pienses, por completar un poco la respuesta, porque también, ya digo, en un curso que damos, lo completamos, nosotros siempre decimos que ni es bueno abusar del PowerPoint, ni tampoco es bueno abusar de la ausencia del PowerPoint, y combinar una serie de cosas que han ocurrido en la presentación, como es el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el movimiento. Porque claro, muchas veces los silencios dicen tanto como las palabras, y en esos momentos que Diego ha intentado crear clímax, se callaba, se pausaba, os dejaba esos segundos para unir los puntos, en algunos casos los uniréis antes o después, depende de... Se movía por todo el escenario, se ha salido del plano continuamente para la emisión del streaming, pero bueno, seguramente es el conferenciante que ha pasado por el Ateneo que más lejos ha llegado por el pasillo, pero todas esas cosas hacen que estés conectado continuamente a la presentación. Entonces, claro, muchas veces los profesores de universidad decimos, como tenemos 50 minutos de clase, tenemos que contar cuantas más cosas mejor, ostras. Igual si hay un momento de parar, de silenciar y de que los estudiantes también piensen y dicen, ostras, esto que acaba de decir voy a asimilarlo un poco, pero es que no damos opción, porque como si no nos da tiempo a contar lo siguiente, entonces cosas como esa es un poco respondiendo también un poco a lo que decía Nacho. Ni solo PowerPoint, ni solo ausencia de PowerPoint, movimiento, cambios de tonos de voz. ¿Cuántos profesores de aquí empiezan la clase al mismo tono de voz que la acaban? Y a los 3 minutos ya intuyes que va a seguir así los 50 minutos y dices, bueno, pues venga, ¿qué hora es? Las 4. Voy a poner lo mejor de mí. Porque claro, en esos momentos en los que Diego cambia de tono, también quieres decir algo. Entonces, bueno, desde aquí hacemos un alegato a muchos de los que nos estén viendo que den asignaturas, por favor, cambiar el tono de voz a lo largo de los 50 minutos. Entonces, bueno,
Yo me atrevería a responder un poco por Diego, eso lo aprendes continuamente. Tienes tantas referencias que claro, es una suma de formadores, ¿no? La respuesta concreta, ¿no? Que revele quién me ha formado. No hay grandes secretos. Al final es observar en la televisional y en observar a un profesor. O sea, aquí tenéis los mejores formadores, porque no todos son un mantra. O sea, los cuencos tibetanos, ¿por qué te hacen entrar en radio? Pues todo el rato la misma de que es la naturaleza de tu sistema entras en resonancia. Pero resonancia de la mala. Porque la gracia es hacer que la gente resuene, pero no un resonar sino un resonar de... Oye, cuando veáis a un profesor que ante una lección magistral de 200 personas veis... Tú no puedes ver a un profesor que está así... Ay, no, lo veis con toda la naturalidad. No, sí, tendrán ese tono y tal, pero... Aprended de ellos. No solamente lo técnico. Aprended de cómo se manejan. ¿Creéis que hago algo que es especialmente complicado o simplemente es querer hacerlo? Es decir, tiene mucha ciencia el decir que el escenario no acaba aquí, aquí en el proscenio. Esto no vale para nada. Por eso hemos quitado las mesas antes. ¿Queréis desconectaros de vuestra... Yo sí que os digo 10 claves para desconectaros de vuestra audiencia. La primera, sentarte detrás de una mesa. Segunda, sí. Tercera, leer las diapositivas. La cuarta, todo al mismo tono. La quinta, no usar silencios. Pero no es porque quieras ser... Si alguna vez alguien me lo pregunta, yo ni he hecho teatro ni creo que supiera interpretar un texto. Aunque lo que hago aquí es, en cierta manera, interpretar un texto. Pero no por ello es menos sincero. De lo que se trata es que cuando tú haces un silencio, estás ayudando a conectar los puntos. No es que estés jugando con la mente de las personas, no es que es mentalista, tal, que no. Que es que un silencio, hasta que no dura 8 segundos, el público no lo percibe. Yo acabo de estar 6 segundos callado. Sois ingenieros, sé que lo estáis contando. Es que lo de la peli y los fotos... Es que tenías que haberte visto la cara. ¿Y cuántos fotogramas tienes? Es que has hecho así un poco de... Para. Y de lo que se trata... Hay un truco muy bueno para... ¿Cuánto tiene que durar un silencio? A ver, si dura más de 8 segundos, la gente ya empieza a odiar, este se ha perdido, se lo ha olvidado. O sea, una cosa es poner un silencio operativo y otra cosa es, ay Dios, que este tío... Más de 8 segundos la gente ya lo interpreta como te has perdido, ¿vale? Hay un truco que yo utilizo y me funciona muy bien, que es repetir mentalmente la última frase. De hecho es lo que estoy haciendo ahora. Sí, pero estáis calculando. Porque un silencio en realidad es una frase que no suena. Simplemente es eso. Es un sintagma más, ¿vale? Es parte de la estructura sintáctica. Tú cuando estás contando un proyecto técnico, esos 4 segundos ayudan al que un poco más rezagado coja la idea y al que la tenía, si afortunadamente la ha cogido a la primera, le empieza a resonar. Hacer que la gente viaje contigo es también no ir en un Ferrari, es ir en la bicicleta. Viaja conmigo, ¡bum! ¡Ah! Claro, no me entera de nada. Bueno, pero hemos ido rápidos, ¿no? Sí. No se trata de eso. Más preguntas. ¿Había una por allí? No te oímos. Habla un poco. Preguntas al jurado. ¿Sería conveniente, no es conveniente? ¿Cuál será? Yo no voy a jugar nunca ni con tu pan ni con tu título. Sí, es un título. Te voy a decir otra cosa. A no ser que los conozcas muy bien y tal, pero a lo mejor los conoces ahí y no los conoces como tribunal. Sí, es jugarte. Y yo hago preguntas, ¿vale? Pero a ver, el martes que viene estoy a la Universidad de Salamanca en un tema que me ha pedido el vicerrector para... Es un tema de expresión visual pública. No sé, creo que lo van a echar ahí por el telediario. Id con mucho cuidado, hay unos ritos, ¿vale? Y es muy buena la pregunta, porque es una manera de enfocar, pero me has hecho una pregunta muy concreta, que es acerca de en un proyecto fin de trabajo. Si haces una pregunta, haz una pregunta en la que tú también te incluyes. ¿Y por qué hacemos esto? No le preguntes, ¿y tú sabes cómo se resolvió la ecuación tal? Entonces no, pero te voy a poner la nota luego, para que tú veas.
Eso no lo puedes hacer, ¿vale? Sí, es fugaz. Hay que saber cómo enfocarlo. Más. Generalizando la pregunta, la interacción con el público, el hacer preguntas como por ejemplo la que me has hecho a mí de hace cuántos años estaba la escritura, tienes más o menos que regular las preguntas para que, primero, saber cuánto tiempo tienes que estar preguntándole antes de pasar a otro, por si el otro no sabe responder, o si te responde, si va a ser algo que a lo mejor no sepa, no sé, calibrar un poco el tipo de preguntas. Está muy bien esa pregunta. Sí, porque además me arrepiento un poco de haberlo preguntado, porque claro, uno no tiene por qué saber que las cuevas se son hace 35.000 años. Le pregunto a él, como le podría haber preguntado a cualquiera. Entonces, si yo veo, bueno, hace 1.000.000 de años, yo sé que no, pero ¿por qué? Porque me he documentado. Pues, hace 1.000.000 de años el protozoo ya estaba evolucionado, es decir, había otra serie de seres, ¿no? Lo que hago es rápidamente difuminar. Ahí tal. Fíjate, no le preguntaba a otro, mira, este la sabía y tú no. Y rápidamente lo que he hecho es, ¡pam!, lo difumino. No pasa nada. Por ejemplo, cuando hago este tipo de sesiones, pero de 5 horas ya más largas, bueno, Belén lo sabe, ¿no? Y pido a alguien que salga para que nos cuente una historia. Yo siempre pongo una condición. Ahí me podéis tirar huevos, me podéis hacer lo que sea, me podéis poner a parir, pero el que está aquí nos está regalando su timidez, pues mejor para él. Nos está regalando su tiempo, entonces si le vamos a hacer una observación va a ser constructiva y solo constructiva y además positiva. Si hay uno negativo, ya se lo diré yo que soy mañana. Es decir, ya que un tío sabe, o sea, no se trata de ridiculizar a nadie. Hay gente que sin embargo oye, conozco gente que insulta al auditorio. Gente que les insulta, pero claro, tienes que tener, ostras, eso es muy difícil. Es alguien que nada más de entrar por la puerta y decir, este es un cachondo. Se ha metido con mi madre, pero tiene una gracia, tío, ¿no? Eso sí que es un jardín. Si te tienes que quedar con una de las dos, pregúntale algo al culo. Daniel, ¿cuánto tiempo dedicas más o menos para preparar una saga de una obra? Te puedo responder como Picasso. Dice que de pequeño pintaba como Rafael, pero le llevó toda una vida a pintar como un niño. Dándote una respuesta más concreta. La presentación esa que habéis visto de 4 minutos son 2 semanas enteras de trabajo. ¿Para eso? Para llegar a esas 12 horas. Por ponerte una proporción. Pero claro, yo siempre me lo he tomado muy en serio. Ahora yo os digo una cosa, no sé cómo está la normativa ahora, ¿vale? Vamos a centrarnos en el proyecto fin de carrera, se llamaba antes. Trabajo fin de estudios. Trabajo fin de estudios. Y estáis aquí profesores, Algunos. pero en la nota del expediente Por créditos. va por créditos. Los créditos que tienen. ¿Cuántos créditos serán? 12. Vale. En total, ahora mismo, ¿en cuántos créditos es toda la titulación? 240. Es decir, 12 a 240 es un 5%. Vale. De lo que es el trabajo fin de carrera, la exposición, al margen de la calidad de la memoria, la utilidad, la convergencia de las ecuaciones, patatín, patatán, la calidad de la presentación influye en algo, pregunto. 15%. Un 15%. Vale. O sea que acabamos de descubrir que 5 por 0,15, si no me equivoco, es un, vamos a decir, un 1%, no sé qué, más o menos. 0,75, ¿no? O sea, déjame redondear al 1. O sea, el 1% de todos los años que habéis pegado aquí, 1% es exclusivamente la calidad de tu presentación. ¿Vale? Es decir, es como si fueran 1,2 créditos. que acaba siendo más, porque del 5% ese 1 influye más que el 1, porque la presentación al final influye. Pero bueno, Es hay decir, un 1 de nota y pero un por tanto ser de influencia. escrupulosamente técnicos, ¿no? Dedicarle 1,2 créditos. ¿No le vais a dedicar 12 horas a la que puede ser la presentación de vuestra vida? ¿No le vais a dedicar 12 horas a un momento en que te luces ante el tribunal de tu escuela de ingeniería? Como 2 créditos son 30. De alumno. No, me refiero a la preparación en tu casa, ¿no? O sea, no le vais a dedicar. Además os vais a dar cuenta de que cada vez queréis simplificarlo más. Después de ahí quiero pensar que sí.
está el problema con los alumnos es que quiten cosas. Porque si han trabajado mucho en algo, no entienden que aunque salga a hacer la presentación, no lo tengan que poner. Es el principal... El problema es nuestro ego, que lo queremos A contar. veces hay una frase que decimos mucho que dice, si tengo que hacer una presentación en 30 minutos, la puedo hacer una tarde. Si tengo que hacer una presentación en 5 minutos, necesito toda la semana. Por eso, para quitar, ¿no? Para concentrar. ¿Querías...? Sí, yo quería preguntar. ¿Algún consejo práctico para al empezar una presentación? ¿Qué hacemos para que el tribunal deje de leerse por primera vez nuestro trabajo o romper el hielo con ellos de alguna manera? Vale. A ver, esto va para los profesores. Ya no soy de aquí. Y a mí después de esto me van a echar. Mi despacho siempre tienes un hueco ahí, no te preocupes. No es descarado por parte de un alumno que asuma que os habéis leído su puta memoria. Es lo único que se le pide a un tribunal. Que vosotros, eso no digo al 6 vosotros. No es descabellado que un alumno asuma que os habéis leído la memoria. Te corto, eso es obligatorio. La obligación del profesor es haber hecho eso. O sea, hay que hacerlo. Si no lo has hecho, no cumples con tu trabajo. Bingo. ¿Vale? Por tanto, no es descabellado que asuma. No, el alumno tiene que asumir que el profesor se ha leído su memoria. La realidad luego es la que es. Por tanto, más que nunca tenéis que saber conectar los puntos. Cuidado con, como ya sabéis en la página tal, no, porque más no se la han leído. Haz tu presentación, es un equilibrio chungo en este tema. Porque tienes que bailar de tal manera que no resultes obvio, porque está puesto en tu memoria, pero que a la vez sepas pulsar aquí, aquí y aquí, de tal manera que no se pierdan, como si no se la han leído. Es un equilibrio chungo. Ante la duda, asumid que se la han leído. ¿Por qué? Al margen de lo que he dicho, en el 99% de los casos son los seguidores profesionales y lo han hecho. Pero en algún caso no, la realidad es la que es, hay casos en los que no. ¿Vale? Pero asumid que sí. Asumid que sí. Primero porque no es un tribunal solo, él solo, hay más. No me gustaría desmerecer profesionalmente ante otros miembros del tribunal, voy a ser yo el que no se la haya leído. No es descabellado que un alumno piense que se la ha leído el tribunal, porque la realidad es la que es, lo he dicho, ¿vale? Pero me atrevo a decir que en el 99% de los casos sí se la han leído. Lo cual favorece a todos. Pero luego hay casos y casos. A ver, yo soy perito judicial. Entonces, cuando tú estás contándole a su señoría el resultado de un peritaje, y si lo cuentas en 10 minutos, yo tengo que asumir, aquí os digo claramente, los jueces no se lo leen, se lo lee el secretario judicial y luego le echen. Además que no se lo tiene por qué leer, o sea, un juez tiene muchísimo poder. O sea, ¿es que no se puede condenar sin pruebas? Sí, se puede condenar sin pruebas. Simplemente porque de los 25 testigos, los 24 digan que era A, pero el que ha dicho B, por lo que sea, es el único que tiene credibilidad. Y te pueden condenar por eso. Un juez tiene esa potestad. Un juez tiene potestad para pasarse por el arco de triunfo mi informe pericial, o intentará que alguien se lo lea. Es más que probable que dicte sentencia en un 60% en función de lo que yo le diga. Y aquí no os digo la cosa que me han contado. Por el Colegio de Ingenieros de Madrid yo soy perito judicial. Cuando estás a su señoría contándole, se lo tienes que contar de una manera que no le insultes su inteligencia, pero cuando le cuentas el método para averiguar cuáles han sido los sistemas de uniones, las UTRA, las unidades de tratamiento de aire del Hospital de Collado Villalba, porque hay 2 millones de euros en juego, pues claro, ella quiere que se lo pongas fácil. Y si hay un entorno hostil para hacer una presentación, os aseguro que no es el de un tribunal fin de carrera. Porque la estrategia de ese es desacreditarme, en lo que no le interesa es desacreditarme profesionalmente. La estrategia de ese es desacreditarme profesionalmente. Luego te hace mucho la pelota durante el peritaje, pero luego ahí no hay amigos. Y claro, está el 335.1 y punto 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que si se demuestra que has operado de mala fe en un peritaje, adiós título y a responder civilmente, sino penalmente. Y eso es una estrategia que lleva. Con lo cual tienes que mantener... Eso es no person, ¿eh? No es...
Venga, siguiente pregunta. Por completar un poco la respuesta que te ha sido un poco a otro terreno, pero por Sí, pero es que ahora comparan y dicen, pues entonces no está tan mal, no, fin de carrera. Yo un pequeño truco que le suelo dar a los estudiantes que dirijo un trabajo a fin de estudios es el siguiente, es decir, explícame tu proyecto de fin de carrera como si no pudieras utilizar el PowerPoint. Explícamelo. Y una vez que me lo has explicado, ahora vas a tener un PowerPoint. Pues ahora que has sabido explicarlo sin PowerPoint, utiliza el PowerPoint como un apoyo a tu explicación. Pero no empecemos al revés, no empecemos a ver cómo ponemos las transparencias, las quitamos, que... No, dímelo de palabra, sin nada. Entonces verás que muchas de las cosas que me vas a decir no necesitan PowerPoint, y las que lo necesitan, ponme eso en el PowerPoint. Y ahí puede ser una forma de empezar, una forma de encontrar el camino de qué pongo y qué no pongo. Ina camina. No, pero Voy a refrendar lo que ha dicho Nacho antes. Últimas preguntas. Sí, que era un poco refrendando lo que dice Nacho. Si tú eres capaz de presentar tu trabajo fin de estudio sin PowerPoint, ahora te va a resultar mucho más fácil hacer PowerPoint, porque simplemente tienes que decir, vale, necesito 20 transparencias para apoyarme, pues hago esas 20. ¿Querías decir algo? Hemos hablado de la preparación de la presentación, vamos a dividirla entre lo que es la preparación en papel, en storyboard y en PowerPoint, y luego la preparación de repetir. Esa segunda parte, ¿cuánto te ha costado para esta presentación de 1 hora? Ya, es que lo he hecho ahora mismo. A ver, no lo tengo cronometrado eso. A ver, hay una técnica muy buena que es obvia, es grabarse. El problema de grabarse es que luego hay que verse. Grabarse es fácil, yo la practico, es que luego aguantarte a ti mismo viéndote en una pantalla, eso no lo hace nadie. Dices, yo ya me he grabado. Es como yo me matriculo en el gimnasio. Si no te haces el día siguiente, pues sigo igual. Claro, hay que ir. ¿No? Entonces esto es lo mismo. El 90% de la gente que se graba luego no lo ve. Porque es un rollo. Entonces, ostras, pues cuánto me tocó el pelo. Luego poner a alguien que siempre me cuente cuántas veces me tocó el pelo y me va a afeitar la cabeza. Entonces, ¿cuánto rato? Como mínimo, hazla 3 veces entera. Decirte un número. Es importante. Luego te cuesta cada vez menos. Los que nos dedicamos a dar conferencias, pues claro, siempre la preparas. Hay una pregunta que no me habéis hecho, entonces... Pregúntame, Nacho. Si no decís nada, queda la última que va a hacer José Luis. Vale. Preséntate si quieres. O, bueno, Ya me conocen algunos proyectos. ¿Es conveniente en una presentación, cuando alguien, por ejemplo, te estaba haciendo yo echando fotos y grabando, parar la presentación, llamar la atención al que te está grabando, dejarlo mal, en el sentido de la palabra, y seguir con la presentación? Conmigo. ¿Si es a costa de que mi presentación no fluya? Sí. ¿Eso es algo estratégico o es una cosa que...? No, yo no tenía preparado que tú fueras esta vez. Pero no se estudian, hombre, cuidado, bueno, se ha ido el chico. Con el tribunal no. O sea, está con la lucecita, no sé qué veas que te estás quedando tuerto. Si a mí hay algo que me interrumpe el flow, vale. Yo he sido suave para lo que muera yo. Es más, he sido suave para lo que muera yo. Yo he tenido 3 etapas, ¿no? Pero cuando salí de aquí era más cabeza, luego fui Sancho el Bravo, luego Sancho el Fuerte y ahora estoy en Sancho Panza. La gente me graba las presentaciones. ¿Y si te la copia? Pues que la copia. Mejor elogio, ¿no? Que decía... Yo por cerrar, a salvo que quieras tú hacerte esa pregunta que no te la hace nadie y no querías irte sin responderla, aprovechando que hablo José Luis no es experto en presentaciones, sino lo contrario, es experto en conversaciones, en entrevistas de trabajo, en negociaciones comerciales. Entonces, claro, muchas veces lo decimos, una presentación en el fondo también, muchos de los tips, muchos de los trucos o muchos de las cosas que funcionan en una presentación también funcionan en una entrevista de trabajo, en una conversación. Entonces, no sé si quieres hacer una pequeña comparativa rápida de qué hay en una presentación que también hay en otros entornos, entrevista de trabajo, conversación, seducción, que en el fondo pueden ser caras de la misma moneda, ¿no? No sé si... pues, yo desde que sé hacer presentaciones en mis relaciones de pareja me es mucho mejor, porque les voy uniendo los puntos. Espera, cariño. Vuelvo a lo que nos ha dicho nuestro amigo Nacho Garcés antes. Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, ya hace mucho que hago entrevista de trabajo, pero cuando estás en una entrevista lo que tienes que hacer es contar microhistoria. Porque
aunque se hayan leído tu currículum, ahí sí que puedes generalizar que se están leyendo el currículum muchas veces mientras se están entrevistando. Asumirlo. Entonces, cuando tú estás haciendo una entrevista y te hacen una pregunta, no les importa tanto el contenido, total lo tiene ahí. Lo que quieres saber cómo lo preguntas. Primero para ver si incurres en incongruencias, para ver si sabes de lo que estás hablando, si simplemente estás repitiendo una entrevista tipo. Entonces tienes que ser capaz de contarle en 45 o 50 segunditos una experiencia de 3 años. Y para eso tienes que saber muy bien cómo ha sido tu experiencia de los 3 años para contarla en 50 segundos. Y cuando has terminado y te quedas callado. ¡Pum! Y si se queda callado el otro, se queda callado. Tú no tienes nada más que decir. Y son micropresentaciones y sin PowerPoint. Igual que las reuniones, tú esto lo habrás visto muchas veces, tú no puedes ir a una reunión, ¡pum! Ataque de epilepsia, te voy a enchufar el PowerPoint. Chiqui. Más, a mí lo que haces tú me parece mucho más potente que las presentaciones, que son las conversaciones, son mucho más potentes. Hasta luego. Siempre que podáis hacer una conversación en vuestro entorno profesional es 1000 veces más potente que una presentación. ¿Por qué? ¿Por qué es más? Dilo, Nato. Claro. Es inmediata la respuesta, el feedback, mientras que yo aquí tengo que estar leyendo. ¿Vale? Tengo que estar leyendo vuestras mentes para ver si lo que os digo o si parece que hay un cierto interés con lo que cuento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo no tengo ninguna prisa. Yo sí. Bueno, espera que hay Champions. Yo sí, yo creo que estamos a 90 minutos de Cardiff. ¿Me dejas hacer la...? Si tenéis alguna pregunta es muy fácil, marqueta@gmail.com. Su apellido es muy fácil de recordar, pues marqueta@gmail.com. Y aquí estamos los compañeros para ayudaros o haceros de puente si queréis. Y la última. ¿Y qué se hace 5 minutos antes de una presentación? Sí. Ir al baño. Aparte de esas cositas, para respirar. Para respirar. Hoy no he hablado yo, porque claro, ya que tendrás lo que nos centramos. Se nos olvida respirar. De la misma manera, lo de unir los puntos, ¿lo habéis visto antes de los puntitos que bailaban y tal? ¿Os acordáis? Con 15 puntos definimos. Vemos una figura a partir de los 18 meses de edad. A los 18 meses es cuando el cerebro humano tiene la capacidad de completamiento amodal. Antes de 18 meses, a un bebé, un niño de 15 meses, le pones detrás de un arbolito un perro, lo que ves son 2 perros. Es una lógica impecable. ¿Por qué no? Medio que está oculto y otro medio. A partir de los 18 meses conectamos los puntos. Normalmente vuestra audiencia tendrá más de 18 meses de edad, al menos biológica. Entonces aprovechemos esto. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo? Que nos olvidamos de respirar. Aprendemos a hacer ciertos aspectos como este completamiento amodal, pero se nos olvida respirar. Un bebé sabe respirar. Lleva 9 meses sumergido en líquido amniótico. Tú le tiras a una piscina y un bebé no se ahoga. ¡Ve, sácalo! Pero no traga agua. Cierra la epiglotis de manera natural. Mientras que cuando somos adultos, no. Y se nos olvida respirar. Y es uno de los elementos fundamentales de coger calma. Tú puedes estar hecho un flan. Que se hace simplemente un ejercicio, que no hace falta ni saber yoga, ni respiración diafragmática especial, los que hagáis canto, pues bien, ¿no? Los hacéis un ejercicio que es, los que hagáis pilates lo sabréis, ¿no? Hinchas, respiración pulmonar, pero diafragmática. Pero haces un esfuerzo adicional. ¿Os acordáis las Reebok Pump? Las zapatillas estas que le dabas aquí sin hinchaba la lengüeta. Que es muy cabrona, ¿eh? Sí, gracias. Pues imaginaos eso aquí, como si fuera una pequeña bombita. Lo mantenéis el aire ahí, porque aquí está la capacidad clavicular de la respiración. Lo mantenéis ahí 5 segundos y lo soltáis. Así lo hacéis 2 o 3 veces.
Pero esto no se hace aquí, esto se hace en el baño. O sea, tú no puedes llegar a una sala, pues presenta a Diego Marqueta. Podéis acojonar. Una cosa es ser Yoda, otra cosa es hacer otra cosa. Pero eso se hace los 5 minutos antes. Yo lo he hecho antes. Y os aseguro que son unas cuantas cintas de presentaciones las que llevo hechas. Y siempre lo hago. Porque el día que deje de ponerme nervioso antes de una presentación tendré que dedicarme a otra cosa. Para mí ha sido un lujo estar con vosotros. Un aplauso.